Imagina encontrar el lugar perfecto donde nunca hay discusiones, donde todos sonríen constantemente, donde cada día amanece con la promesa de paz absoluta y felicidad garantizada. Suena como un sueño, ¿verdad? Eso pensaron más de 300 personas, que llegaron buscando exactamente eso a una comunidad escondida entre las montañas, atraídas por testimonios de vidas transformadas y corazones sanados para siempre. Pero durante mi investigación de este caso, descubrí que detrás de cada sonrisa perfecta había lágrimas escondidas, que bajo cada abrazo fraternal se ocultaban cadenas invisibles, y que la felicidad prometida se había convertido en la prisión emocional más sofisticada que he documentado en mis años estudiando comunidades cerradas. El líder de esta comunidad no usaba amenazas ni castigos visibles. Su arma era mucho más sutil y peligrosa: la adicción a la aprobación constante, la dependencia emocional disfrazada de amor incondicional y la manipulación de la necesidad humana más básica, la búsqueda de la felicidad auténtica. Las personas llegaban rotas, buscando sanar heridas del pasado, escapar de depresiones o soledad, encontrar propósito en sus vidas. Y sí, al principio encontraban exactamente lo que buscaban: amor, aceptación, comunidad. Pero lo que no sabían es que cada momento de felicidad que experimentaban estaba siendo cuidadosamente calculado para crear dependencia total. Lo que más me perturbó al investigar esta historia no fue la crueldad abierta, sino la perversión de algo tan puro como el deseo humano de ser feliz. Este líder había descubierto cómo convertir la esperanza en cadenas, la sanación en adicción y la búsqueda de libertad emocional en la esclavitud más completa. Si crees que nadie podría manipular tu deseo de felicidad, prepárate para descubrir lo equivocado que puedes estar. Bienvenidos una vez más a El Lado Oscuro de la Fe. Soy el Dr. Miguel Santamaría y hoy vamos a explorar uno de los casos más sutiles y psicológicamente complejos que he investigado: cómo la manipulación emocional puede disfrazarse perfectamente de sanación espiritual. La comunidad que estudiaremos hoy no tenía rejas ni guardias armados. No había castigos físicos ni amenazas abiertas. En apariencia, era exactamente lo que prometía ser: un refugio para almas heridas, donde todos encontraban paz, propósito y una felicidad que nunca habían experimentado antes. Pero la realidad era mucho más siniestra. Este lugar funcionaba como una fábrica de dependencia emocional, donde cada sonrisa era programada, cada abrazo era calculado y cada momento de alegría estaba diseñado para crear una adicción tan fuerte que las víctimas preferían permanecer prisioneras antes que enfrentar la vida real sin su dosis diaria de felicidad artificial. Durante los próximos minutos descubrirán cómo identificar cuándo la búsqueda legítima de bienestar se convierte en manipulación. Cómo reconocer las señales de que una comunidad aparentemente perfecta puede estar explotando sus vulnerabilidades más profundas. Antes de continuar, les pido 3 cosas importantes. Primero, suscríbanse y activen la campanita si este análisis psicológico les resulta valioso para protegerse y proteger a sus seres queridos. Segundo, denle like para que más personas conozcan estas técnicas de manipulación disfrazadas de ayuda. Y tercero, comenten desde qué país y ciudad nos están viendo. Quiero saber dónde resuenan más fuerte estas advertencias sobre los peligros de buscar la felicidad en lugares que prometen demasiado. Prepárense para descubrir cómo el paraíso más convincente
puede convertirse en la pesadilla más sutil. La comunidad del Amanecer Dorado apareció en Internet a mediados de 2010, con testimonios que sonaban demasiado buenos para ser ciertos, pero que tocaban exactamente las fibras correctas de personas que habían perdido la esperanza. Aquí encontré la paz que buscaba durante 20 años, escribía María, una enfermera que había sufrido depresión. Por primera vez en mi vida, me siento verdaderamente amado. Compartía Carlos, un divorciado que había perdido el contacto con sus hijos. El fundador, que se hacía llamar Maestro Gabriel, tenía un perfil perfecto para atraer personas vulnerables. Había sido psicólogo clínico durante años. Tenía estudios en diferentes filosofías orientales y había pasado tiempo en monasterios budistas. Su currículum no era inventado, era real, lo que hacía que su credibilidad fuera incuestionable para quienes buscaban ayuda genuina. Los videos promocionales mostraban a personas radiantes trabajando en huertos orgánicos, meditando junto a cascadas cristalinas, abrazándose con lágrimas de alegría en círculos de sanación emocional. No había menciones de dinero, sacrificios extremos o renuncias. Solo se hablaba de despertar la felicidad auténtica que ya existe dentro de ti. El proceso de selección era magistralmente sutil. Gabriel no aceptaba a cualquiera en su comunidad. Primero, los interesados debían pasar por una evaluación de compatibilidad espiritual, que, en realidad, era un perfil psicológico completo disfrazado. Identificaba específicamente a personas con traumas emocionales profundos, baja autoestima y una desesperación genuina por cambiar sus vidas. Las personas elegidas recibían invitaciones para retiros de fin de semana, gratuitos donde experimentaban exactamente lo que habían estado buscando toda su vida: aceptación total, amor incondicional y una sensación de pertenencia que nunca habían sentido. Durante esos 2 días, cada participante era tratado como la persona más especial del mundo, escuchado con atención absoluta y rodeado de cariño constante. Lo que los visitantes no sabían es que cada momento de esos retiros estaba cuidadosamente orquestado. Gabriel había estudiado neurociencia y sabía exactamente qué químicos cerebrales se liberan durante experiencias de conexión profunda. Los ejercicios de respiración, las meditaciones grupales y los círculos de compartir emocional estaban diseñados para crear picos de oxitocina y endorfinas que generaban una sensación de éxtasis natural. Después del retiro, los participantes regresaban a sus vidas normales, sintiéndose como si hubieran despertado de un sueño gris para conocer la vida en colores. La comparación era devastadora. Su rutina diaria se sentía vacía. Sus relaciones parecían superficiales y su trabajo perdía todo significado. Sin darse cuenta, habían desarrollado su primera dosis de adicción emocional a la felicidad que solo Gabriel podía proporcionar. Las llamadas de seguimiento llegaban justo en el momento perfecto, cuando la euforia del retiro comenzaba a desvanecerse y la depresión post-experiencia se instalaba. Gabriel o sus asistentes contactaban con preguntas llenas de cariño. ¿Cómo te has sentido desde que regresaste? ¿Has logrado mantener esa conexión contigo mismo que descubriste aquí? Era apoyo emocional genuino, ofrecido justo cuando más lo necesitaban. Durante estas conversaciones, sutilmente se sembraba la idea de que la dificultad para mantener la felicidad en el mundo exterior no era culpa de la persona, sino del ambiente tóxico que los rodeaba. Es normal sentirse desconectado cuando regresas a un mundo que no valora la autenticidad.
explicaba Gabriel con comprensión paternal. El capítulo cierra con la revelación de que Gabriel había perfeccionado algo que ninguna droga podía igualar: la capacidad de hacer que personas normales se volvieran adictas a una versión artificial de felicidad que solo él podía proporcionar, creando la dependencia emocional perfecta sin que sus víctimas se dieran cuenta de que estaban siendo sistemáticamente manipuladas para necesitarlo desesperadamente. La transición de visitante ocasional a residente permanente nunca se presentaba como una decisión drástica. Gabriel había diseñado un sistema de inmersión gradual que hacía que mudarse a la comunidad pareciera la evolución natural de un proceso de crecimiento personal. Comenzaba con invitaciones a retiros de una semana, luego de un mes, hasta que quedarse permanentemente se sentía como la única opción lógica para mantener el bienestar emocional recién descubierto. Durante los primeros meses, la vida en la comunidad del Amanecer Dorado era exactamente lo prometido. Los residentes despertaban cada día sintiendo una alegría genuina que nunca habían experimentado antes. Participaban en actividades que nutrían su alma: jardinería comunitaria, sesiones de arte terapéutico, círculos de meditación, donde compartían sus transformaciones más profundas. Era, en todos los sentidos, el paraíso emocional que habían estado buscando. Gabriel se presentaba no como un líder autoritario, sino como un facilitador amoroso que había descubierto los secretos de la felicidad auténtica y generosamente los compartía con otros. Sus enseñanzas se basaban en principios psicológicos sólidos: mindfulness, gratitud, conexión comunitaria, propósito de vida. No había nada obviamente manipulador en sus métodos. De hecho, muchos residentes experimentaban genuina sanación emocional durante esta fase. Sin embargo, sutilmente, Gabriel comenzaba a introducir conceptos que gradualmente aislaban a los residentes del mundo exterior. Hablaba sobre la contaminación emocional de las relaciones tóxicas, la importancia de proteger la energía positiva de influencias negativas y cómo el contacto excesivo con personas que no habían despertado podía revertir todo el progreso espiritual alcanzado. Las familias y amigos de los residentes comenzaron a notar cambios. Las llamadas telefónicas se volvieron menos frecuentes y más superficiales. Cuando visitaban, encontraban a sus seres queridos aparentemente felices, pero extrañamente desconectados de sus vidas anteriores. «Es como si hubiera encontrado algo maravilloso», le decía una madre preocupada sobre su hija. «Pero siento que la estoy perdiendo». Gabriel introdujo el concepto de jerarquía espiritual dentro de la comunidad. Los residentes más antiguos, que habían mostrado mayor crecimiento emocional, recibían responsabilidades especiales como mentores de los nuevos. Esta estructura creaba un sistema de competencia por la aprobación de Gabriel, donde la felicidad personal comenzaba a depender de su reconocimiento y validación constante. Los círculos de sanación emocional, inicialmente espacios seguros para el crecimiento personal, gradualmente se convirtieron en sesiones donde Gabriel analizaba públicamente las resistencias y bloqueos de cada residente. Estas sesiones, disfrazadas de apoyo grupal, funcionaban como mecanismos de control social, donde cualquier duda o cuestionamiento era reinterpretado como miedo al crecimiento o apego al sufrimiento. El sistema económico de la comunidad también evolucionó gradualmente. Al principio, los residentes contribuían voluntariamente según sus posibilidades, pero con el tiempo, Gabriel introdujo la idea
de que el compromiso financiero era directamente proporcional al compromiso espiritual. Quienes más daban eran más valorados, recibían más atención personal de Gabriel y experimentaban niveles más altos de la felicidad que todos buscaban desesperadamente. Durante esta fase, muchos residentes cedieron no solo sus ahorros, sino también propiedades, herencias y hasta seguros de vida a la comunidad. No era extorsión, se presentaba como liberación del apego material y inversión en la felicidad eterna. Los residentes genuinamente creían que estaban haciendo la mejor inversión de sus vidas. El capítulo concluye revelando que Gabriel había logrado algo extraordinario: crear un sistema donde las víctimas participaban voluntariamente en su propia manipulación, convencidas de que cada renuncia las acercaba más a la felicidad perfecta que tanto ansiaban. Habían entregado no solo su dinero, sino algo mucho más valioso: su capacidad de cuestionamiento crítico, disfrazada como apertura espiritual. Para el segundo año de residencia, la estructura de la comunidad había evolucionado hacia algo que Gabriel llamaba la familia perfecta. Los residentes ya no se identificaban por sus nombres originales, sino por nombres espirituales, que Gabriel les asignaba personalmente, simbolizando su renacimiento hacia una versión superior de sí mismos. Era un ritual hermoso y significativo que, sin que se dieran cuenta, los desconectaba aún más de sus identidades pasadas. Las comunicaciones con el exterior se habían vuelto casi inexistentes, pero no por prohibición explícita, sino por falta de deseo genuino. Gabriel había logrado que los residentes sintieran que cualquier conversación con familiares o amigos del mundo exterior les drenaba energía y contaminaba la pureza emocional que habían alcanzado. ¿Para qué hablar de problemas cuando aquí solo existe la solución?, se preguntaban sinceramente. La rutina diaria estaba perfectamente estructurada para mantener niveles constantes de endorfinas y oxitocina. Cada actividad, desde las meditaciones matutinas hasta las cenas comunitarias, estaba diseñada para reforzar la sensación de pertenencia y propósito. Los residentes se despertaban emocionados cada día, genuinamente felices de estar vivos, pero completamente incapaces de imaginar la felicidad existiendo fuera de esos muros. Gabriel introdujo el concepto de misiones sagradas, actividades especiales reservadas para los residentes que habían demostrado mayor evolución espiritual. Estas misiones incluían reclutar nuevos miembros, gestionar las finanzas de la comunidad o liderar grupos de nuevos residentes. La competencia por estas posiciones era intensa, y quienes las obtenían experimentaban niveles de euforia y validación que los hacían aún más dependientes del sistema. Durante este periodo, algunos familiares preocupados intentaron intervenciones o contratar especialistas en desprogramación. Pero los residentes, cuando eran confrontados, mostraban una serenidad y claridad mental que confundía a los interventores. No parecían lavado de cerebro, parecían genuinamente más felices, más en paz, más realizados que nunca antes en sus vidas. ¿Cómo argumentar contra la felicidad auténtica? La verdad era que Gabriel había creado algo psicológicamente más sofisticado que cualquier técnica tradicional de lavado de cerebro. En lugar de quebrar las mentes, las había optimizado para funcionar únicamente dentro de su sistema. Los residentes mantenían su inteligencia, su personalidad, incluso su sentido del humor. Pero todo giraba alrededor de la comunidad como fuente única de significado y alegría.
Los pocos residentes que ocasionalmente expresaban dudas o nostalgia por su vida anterior no eran castigados ni rechazados. En su lugar, eran rodeados de amor extra, recibían atención especial de Gabriel y participaban en sesiones de sanación profunda, donde exploraban las heridas no cicatrizadas que causaban esos sentimientos negativos. Era terapia real y efectiva que paradójicamente los ataba más fuertemente al sistema. El aspecto más brillante del sistema de Gabriel era que había eliminado la necesidad de control externo. Los residentes se autorregulaban perfectamente, motivados no por miedo, sino por amor auténtico hacia la comunidad y terror inconsciente a perder la felicidad que habían encontrado. Habían desarrollado una fobia psicológica a la vida fuera de la comunidad, convencidos de que era imposible mantener su bienestar emocional en el mundo tóxico. Las finanzas personales de los residentes habían sido completamente absorbidas por la comunidad, pero esto se vivía como liberación, no como pérdida. ¿Para qué necesito dinero cuando tengo todo lo que siempre quise? Era la respuesta común. Gabriel había logrado que la dependencia económica total se sintiera como abundancia espiritual infinita. El capítulo termina con una reflexión escalofriante. Gabriel había perfeccionado la creación de prisioneros felices. Sus víctimas no querían escapar, porque genuinamente creían que habían encontrado la única fuente real de felicidad en el mundo. Habían sido programados para experimentar terror existencial ante la idea de vida independiente, convencidos de que fuera de la comunidad solo existían sufrimiento, soledad y desesperación. Era la prisión perfecta, una donde las víctimas custodiaban su propia celda con gratitud infinita. Para el tercer año, algunos residentes comenzaron a experimentar algo que Gabriel rápidamente identificó como fatiga espiritual. Una extraña sensación de vacío que aparecía incluso en medio de las actividades más satisfactorias de la comunidad. Era como si sus sistemas emocionales hubieran desarrollado tolerancia a los estímulos que antes les proporcionaban felicidad intensa, necesitando cada vez más validación y experiencias grupales para sentir la misma euforia. Gabriel, demostrando su sofisticación psicológica, no negó este fenómeno, sino que lo incorporó a su narrativa como parte natural del crecimiento avanzado. Explicaba que quienes experimentaban esta fatiga estaban trascendiendo niveles básicos de felicidad y necesitaban iniciaciones más profundas para acceder a estados de bienestar aún más elevados. Era una explicación que convertía el agotamiento emocional en privilegio espiritual. Estas iniciaciones avanzadas incluían ayunos prolongados disfrazados de purificación espiritual, sesiones de meditación de 12 horas que inducían estados alterados de conciencia y rituales de muerte del ego, donde los participantes experimentaban desconexión temporal de su identidad personal. Cada experiencia era más intensa que la anterior, creando una escalada peligrosa en busca de estímulos emocionales cada vez más extremos. Durante este periodo, algunos familiares del exterior notaron cambios físicos preocupantes cuando lograban contactar con sus seres queridos. Los residentes habían perdido peso significativo, mostraban ojeras permanentes y parecían estar en un estado constante de leve disociación. Pero cuando eran preguntados sobre su bienestar, insistían con convicción absoluta que nunca habían estado mejor en sus vidas. La estructura financiera de la comunidad también había evolucionado hacia algo más complejo. Gabriel había establecido niveles de compromiso espiritual, donde los residentes podían invertir
en el crecimiento de otros miembros menos avanzados. Era un sistema piramidal, disfrazado de generosidad espiritual, donde quienes habían entregado más recursos tenían la responsabilidad de ayudar a los nuevos a alcanzar el mismo nivel de desprendimiento. Los pocos residentes que ocasionalmente expresaban deseo de visitar el exterior por unos días eran recibidos con preocupación genuina por parte de la comunidad. ¿Qué herida sin sanar te está empujando hacia la toxicidad del mundo externo?, preguntaban con amor auténtico. Estas conversaciones grupales funcionaban como intervenciones psicológicas que convertían cualquier impulso de independencia en síntoma de problemas emocionales no resueltos. Gabriel introdujo la práctica de testimonios de gratitud, donde los residentes compartían públicamente cómo la comunidad había salvado sus vidas y cómo la vida exterior ahora les parecía imposible e indeseable. Estos testimonios, inicialmente espontáneos y sinceros, gradualmente se convirtieron en rituales obligatorios, donde cada residente tenía que demostrar regularmente su lealtad emocional al sistema. Durante este periodo, comenzaron a aparecer las primeras personas que intentaban abandonar la comunidad. Sin embargo, después de unos días en el exterior, la mayoría regresaba voluntariamente en estado de pánico, describiendo la vida fuera como insoportablemente vacía y espiritualmente tóxica. Gabriel había logrado crear una dependencia tan profunda que sus víctimas experimentaban genuino terror existencial ante la independencia. Los casos más preocupantes eran los residentes que habían logrado mantenerse fuera durante semanas, pero desarrollaban síntomas que parecían abstinencia emocional, insomnio severo, episodios de llanto inexplicable, incapacidad para experimentar placer en actividades normales y una nostalgia obsesiva por la pureza de la vida comunitaria. Era como si Gabriel hubiera reprogramado sus sistemas de recompensa neurológica para funcionar únicamente dentro de su ecosistema emocional. El capítulo concluye con la revelación más perturbadora. Gabriel había creado no solo dependencia psicológica, sino algo parecido a una adicción neurológica a la validación grupal y los rituales comunitarios. Sus víctimas habían desarrollado una incapacidad biológica para generar bienestar emocional independiente, requiriendo dosis constantes de la felicidad artificial que solo la comunidad podía proporcionar. Era el paraíso más peligroso jamás creado. Uno que hacía imposible sobrevivir emocionalmente fuera de sus límites. El final de la comunidad del Amanecer Dorado no llegó por una investigación policial, ni por una intervención familiar coordinada. Llegó cuando Gabriel, después de 5 años manipulando emociones ajenas, comenzó a creer genuinamente en su propia versión alterada de la realidad. Su capacidad para mantener el equilibrio psicológico necesario para sostener la ilusión empezó a deteriorarse, y con ella toda la estructura emocional de la comunidad. Los primeros signos fueron sutiles cambios en el comportamiento de Gabriel. Comenzó a tener episodios de irritabilidad que antes nunca había mostrado. Momentos donde su máscara de serenidad paternal se resquebrajaba revelando frustración genuina. Los residentes, acostumbrados a verlo como la fuente inquebrantable de sabiduría y paz, se sintieron profundamente perturbados por estos cambios en su guía espiritual perfecto. La crisis se intensificó cuando Gabriel empezó a exigir niveles de devoción aún más extremos, introduciendo prácticas que incluso sus seguidores más leales encontraban perturbadoras. Implementó ayunos de purificación
que duraban días, sesiones de confesión total, donde los residentes debían revelar hasta los pensamientos más íntimos, y rituales de renovación de compromiso que se realizaban con frecuencia obsesiva. Ana, una residente de 4 años que había entregado toda su herencia a la comunidad, fue la primera en expresar públicamente sus dudas durante una sesión grupal. Su cuestionamiento, en lugar de ser recibido con la comprensión paternal habitual, provocó una reacción de ira descontrolada por parte de Gabriel, que dejó a toda la comunidad en shock. Por primera vez, vieron a su líder perder completamente la compostura que había sido su sello distintivo. Este incidente generó un efecto dominó. Otros residentes comenzaron a recordar aspectos de sus vidas anteriores que habían suprimido, a cuestionar decisiones que antes les parecían perfectamente lógicas. El ambiente de la comunidad cambió drásticamente. Las sonrisas se volvieron forzadas, las meditaciones grupales se llenaron de tensión, y por primera vez en años se podía sentir genuino malestar emocional en el aire. Gabriel, enfrentando la primera crisis real de autoridad en la historia de la comunidad, cometió el error de intensificar su control en lugar de suavizarlo. Implementó vigilancia constante entre residentes, prohibió conversaciones privadas y estableció un sistema de delación donde cada persona debía reportar los pensamientos negativos de otros. Era la transformación del paraíso en distopía autoritaria en tiempo real. La gota que derramó el vaso llegó cuando Gabriel anunció que la comunidad necesitaba aislarse completamente del mundo exterior para proteger su pureza espiritual. Esto incluía cortar toda comunicación, confiscar cualquier dispositivo conectado a Internet y establecer guardias para proteger a los residentes de las influencias tóxicas externas. Por primera vez, muchos comprendieron que estaban efectivamente prisioneros. Una noche, Ana logró establecer contacto secreto con su hermana del exterior, usando un teléfono que había escondido durante meses. Esa conversación fue como despertar de un sueño. Por primera vez en años, escuchó una voz que la trataba como la persona que había sido antes de Gabriel, que le recordaba sus sueños originales, sus capacidades, su vida independiente que una vez había valorado. La fuga comenzó silenciosamente. Ana convenció a otros residentes para planear una salida coordinada durante una de las largas sesiones de meditación nocturna. 12 personas abandonaron la comunidad esa madrugada, llevando con ellos solo la ropa que tenían puesta y una determinación desesperada de recuperar sus vidas reales. El capítulo final termina con una reflexión poderosa. Los que escaparon describieron los primeros meses fuera como los más difíciles de sus vidas, enfrentando una depresión profunda y una sensación de vacío que los hacía dudar constantemente de su decisión. Pero gradualmente comenzaron a redescubrir placeres simples, relaciones auténticas y una felicidad que, aunque menos intensa que la artificial de la comunidad, era genuinamente suya. Habían aprendido que la felicidad real no es constante ni perfecta, pero es libre, y esa libertad, con todos sus altibajos, valía infinitamente más que el paraíso más convincente construido sobre mentiras. Después de investigar este caso durante meses, me queda una lección aterradora pero necesaria. La búsqueda legítima de felicidad y crecimiento personal puede convertirse en nuestra mayor vulnerabilidad cuando cae en manos equivocadas. Gabriel no era un charlatán obvio. Era un profesional capacitado que utilizó conocimiento psicológico real
para crear la trampa emocional más sofisticada que he documentado. La diferencia entre sanación auténtica y manipulación disfrazada de ayuda radica en un elemento crucial. La verdadera sanación te hace más independiente, más capaz de generar tu propio bienestar, más conectado con el mundo real. La manipulación, por el contrario, te hace dependiente de una fuente externa única para tu felicidad, aislándote progresivamente hasta que no puedes concebir la vida sin esa dependencia. Si alguna vez encuentras una comunidad, líder o sistema que promete felicidad perfecta y constante, pregúntate, ¿me está enseñando a ser más fuerte por mi cuenta? ¿O me está convenciendo de que no puedo sobrevivir sin esto? La respuesta puede salvar no solo tu independencia emocional, sino tu capacidad de experimentar la felicidad imperfecta, pero genuina que caracteriza a una vida verdaderamente libre. Porque el paraíso real no necesita rejas doradas para mantenerte dentro.